Listo. Listo, perfecto. En mi pantalla. Listo, perfecto. Ok, ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces, estamos en planning. El planning se construyó según el diagnóstico. Les hice una diapositiva, solo 3 diapositivas, como para tener organizada la información. Lo primero que quería contarles es que el planning se hace según el diagnóstico, que es el cuestionario y lo que se habló durante el entrenamiento de diagnóstico, que fue anterior al último entrenamiento que hicimos, que fue donde quedó la tarea de hacer ese cuestionario. Ese cuestionario es el insumo para construir el planning, ya les voy a mostrar cómo. Entonces, según ese cuestionario, se identificó las siguientes cosas a partir del candidato, del público y de los competidores. Lo primero que se identificó del candidato, según las mismas respuestas que dio don Eduardo, es que él tiene un perfil potente de gerente, es decir, de hacedor, que es un perfil que no tienen los otros candidatos. Se habla mucho de que él estuvo en Cotrafa, que él tiene pues especialización, entonces tiene más una visión de gerente que de político. En ese sentido, le puede dar ventaja para mostrarse como una persona que ejecuta, que puede hacer como manejar los recursos muy bien y que puede hacer las cosas como con mucha más destreza y mucha más agilidad. Eh, Esto me hizo pensar en estos días hubo un caso muy particular de un gobernador en Casanare, del Centro Democrático, que acabó con la deuda en el departamento. Y eso fue noticia nacional y bueno, y tuvo mucha visibilidad. Creo que por ese lado tenemos que tratar de mostrar a Eduardo como una persona que hace, ¿sí o no? Entonces, esa es una de las cosas que se identificó con el cuestionario, es que él tiene un perfil de gerente. Lo segundo es que es un hombre familiar y de valores. Es un hombre familiar, tiene una familia conformada, está casado, es como el papá que todo el mundo quisiera tener, entregado a sus hijos, súper pendiente de ellos, ha trabajado pues como toda la vida por darles a ellos su, pues como sus cosas, etcétera, etcétera, no tiene escándalos con la esposa, o sea, se puede vender como una persona que es un hombre familiar y de valores, de valores. Esto se va a juntar con unas cositas que identificaron sobre el público. Y listo. Y lo tercero, súper importante que yo identifique no solo en el diagnóstico, porque él mismo lo escribió, sino también como en interacción con él, y es que él tiene dificultades para generar empatía. Eso también pues lo mencionó al equipo. Que él, Es una persona muy tímida. exacto, es una persona tímida, entonces de entrada se le dificulta como generar empatía con las personas. Entonces ya vamos a ver cómo la estrategia va a responder también a esa necesidad. Lo segundo, sobre el público, es que hay una porción importante que es rural. Ellos necesitan, una alcaldía ya se elige más o menos con 3.000 votos, la población es de 19.000. Gran parte de esa población, no tengo exactamente el porcentaje, pero una parte importante sí es rural. No porque sea rural no quiere decir que no tengan como celulares y todo eso, no están completamente desconectados, pero las dinámicas de conexión son un poquito diferentes. No Claro. son tan digitales, pero sí usan Facebook y tienen celulares, es decir, se les puede llegar especialmente por mensaje de texto, llamadas y tal vez por WhatsApp. Y lo otro importante es que es un pueblo tradicional de costumbres, ya van a ver eso cómo se va a explotar, lo que se llama las fiestas de la papa, que ellos están ardidos porque les quitaron esa costumbre. Es un pueblo tradicional, conservador, que no, que todavía está como muy arraigado. Allá gana, por ejemplo, mucho todo lo que tenga que ver con el uribismo, entonces son como así el antioqueño tradicional, trabajador, campesino, agrícola. De hecho, el candidato tiene raíces eh, campesinas también y es de una familia numerosa. Para generar empatía, ya lo vamos a ver
en la propuesta vamos a trabajarle también a eso de que tiene orígenes campesinos, que es trabajador, etc. Perfecto. Y finalmente, sobre los competidores, primero, son personas, pues, los otros candidatos son personas de castas políticas, es decir, son gente pues como que ha tenido el poder durante mucho tiempo, son como los mismos con las mismas, es maquinaria, ¿cierto? Y Sí, algo muy importante que ellos dijeron es que muchos tenían problemas como éticos, que ahora pues por ejemplo en una ciudad como Medellín no hay tanto problema si aquel tiene una moza o no sé qué. En este pueblo eso sí es importante como que vos tengas tu esposa, la cuides, entonces son muy identifico, tradicionales. exacto, identifico nosotros, por ejemplo hay uno que se dice que se mete con hombres, el otro pues, ya tiene tiene varias, pues tiene hijas con diferentes esposas, entonces como que se turnan los fines de semana para salir con los diferentes hijos de las diferentes esposas, etcétera. Ok, Y eso, entonces, esta fue la información como que se extrajo, se condensó de todo este diagnóstico. Listo. ok, Entonces, esto se tiene que convertir en una estrategia digital. Entonces, las soluciones que yo propongo, según lo anterior, son las siguientes. Lo primero es definir la imagen del candidato. Ese era como el primer ejercicio de la fase de plan, era definir la imagen del candidato. La imagen del candidato la definí según tres parámetros que básicamente son los mismos que acabé de mencionar, solo que aquí ya los organicé desde ciertas características. Para esto quiero decir o hacer una reflexión y es cómo funciona el cerebro humano, cómo toma decisiones y es. El cerebro humano es racional, emocional e intuitivo, ¿sí o no? Lo intuitivo es lo más subconsciente o inconsciente, lo emocional es un poquito más con las emociones, aunque es un poquito más consciente, y lo racional es pues, obviamente lo racional, como las decisiones racionales que uno toma. Por ejemplo, cuando uno va a comprar un computador, a uno le dan unas razones técnicas de por qué comprarlo, lo ve, tiene tanta velocidad de no sé qué, pero realmente uno toma la decisión de comprar ese computador por unas decisiones mucho más intuitivas, como más reptilianas, más inconscientes que tienen que ver con, no sé, el estatus, con el poder con el manejo del tiempo, con la libertad, que son decisiones mucho más profundas, ¿cierto? Exacto. En ese sentido, yo diseñé la imagen del candidato basándome en esos tres, como en esas tres capas del cerebro. Acomodé las tres cosas anteriores a las diferentes capas del cerebro. Entonces, para dar como razones mucho más racionales al público, ¿cierto? Que no se toma tanto tiempo, es que no se toma tanto del cerebro, tanto en la decisión de votar por él, pero que igual influye. La decisión racional es que él es un gerente, es un hacedor, entonces, así me caiga mal, así sea una persona que no me genera empatía, hay que votar por él porque las finanzas del municipio van a mejorar. Y eso es cuantificable y medible, por eso es racional. Esa es como la primera capa, usted la puede ver de naranjadito, de la imagen que se va a dar de él. Vamos a decir que él es un gerente, un gerente que la hace, ¿sí o no? La segunda razón, que es un poquito más emocional, más cultural, más simbólica, es que él es un hombre de valores familiares. Vamos a decir que él es un hombre familiar y ahí vamos a hacer apelar a lo emocional. Entonces ahí la idea es como que las familias se identifiquen con la familia de él, que se muestre que él es una persona muy correcta, una persona, un papá pues ejemplar, que ama a sus hijos, que se quebra el lomo por ellos, que así como cuida a los niños de él, va a cuidar a los niños del pueblo, etcétera, etcétera. Es una que apela un poquito más a lo emocional. Y ya finalmente la parte azulita, que es como central y que juega un papel fundamental, vamos a decir que él es un hombre del común y que es como la persona del común. ¿Por qué? ¿Eso por qué lo vamos a hacer? Porque vimos que había un problema de él para generar empatía. Entonces ese problema de él para generar empatía lo vamos a solucionar creando toda una campaña que lo haga ver como una persona del común para que las personas se puedan identificar con él y
pueda generar empatía. Claro, todos allí. Sí. Entonces, toda la estrategia de comunicación se debe basar en estos tres mensajes. No se puede hablar de nada más, no hay necesidad de hablar de nada más, porque ya el diagnóstico nos arrojó los mensajes que tenemos que decir y se concretaron como en él. Listo. Esta es la imagen del candidato, ¿sí o no? Entonces, para pasar a mostrarles lo que es el formato de funnel y planning, voy a hacer primero estas claridades, ¿sí o no? Lo primero es que esta propuesta de estrategia, que en la práctica es el diseño de funnel y el formato de planning, que ya los vamos a ver, ya se los voy a explicar, implica que la decisión de no usar, implica primero la decisión de no usar un sitio web debido a la baja cultura digital. Es decir, un sitio web es algo como robusto, simplemente como para que lo visiten, no sé, 1000 personas. Entonces, se decidió cómo no hacerlo, y eso fue una decisión que se tomó pues con el equipo de acá, ¿sí o no? Lo segundo es potenciar mucho el uso de Facebook y todo lo que tenga que ver con comunicación a través del celular, por lo que acabamos de decir. Lo tercero es mezclar estrategias digitales con estrategias presenciales y un poquito más tradicionales. Vamos a ver cómo en el funnel se propone una forma en que estas dos cosas se ligan. ¿Por qué? Porque vimos que no hay tanta cultura digital y porque la gente todavía también es mucho de lo presencial y porque en la ruralidad todavía se tiene un poquito de dificultad con la conexión a internet. Se van a mezclar como las dos cosas. Hay varias propuestas y varias para los diferentes sectores de votantes. Hay unos votantes rurales, otros urbanos, y hay estrategias para todos. Ya vamos a ver cómo en el formato de planning hay una estrategia para lo rural y otra estrategia para lo urbano. Lo otro es que es altamente participativa para alejarse de los modelos tradicionales y unidireccionales. Nosotros estamos acostumbrados a que nos estallen de comerciales, a que nos llenen las calles de vallas, de afiches, y se supone que eso tiene que invitarnos a votar, pero eso ya no funciona, es mucho más difícil. Por eso, prácticamente todo este funnel está construido para crear estrategias que se alejen de eso y que se enfoquen más en generarle valor a la gente a través de concursos, iniciativas, algo que sea mucho más de co-creación, como que todo esto lo hagamos entre los dos y que escuchemos mucho al público y que lo pongamos a participar. Eso es altamente participativo. De igual forma, como deben ser todas los funnels de conversión, de igual forma, así no tenga un sitio web, se va a enfocar en la consecución de datos. Se consiguen los datos de una forma un poquito más análoga, pero de igual forma, se va a seguir enfocando en la consecución de datos. ¿Por qué? Porque con los datos vamos a poder hacerle seguimiento, vamos a poder enviarles mensajes, podemos llevarlos dentro del funnel. Ya vamos a ver un poquito dentro del funnel esto cómo funciona. Esto se adecua directamente a lo identificado en el diagnóstico. Hacer esto sin ese diagnóstico hubiera sido prácticamente una perdera de tiempo porque estaríamos trabajando en el aire y tal vez construiríamos una estrategia que no tuviera resultado, que no se ajustaba pues como a las necesidades. Y finalmente, esta estrategia se adecua directamente a los tres mensajes de marca del candidato, que son estos tres. ¿Alguna pregunta o comentario ahí? No. Listo.
¿Plan de qué? No, en las otras propuestas hay plan de qué. Ok. Página de aterrizaje, ya, bueno, yo Sí, creo que qué esta bueno. presentación debe. Claro. Bueno, voy a descargar este funnel porque en la visualización de acá no me muestra estas flechitas, entonces es más complicado. Entonces lo voy a descargar y lo vamos a ver. Sí. Listo, dame un segundito que esto ahora. Sí, Listo, es perfecto. monitorear. Entonces, un funnel de conversión es lo siguiente. Se lo voy a explicar muy brevemente en unas cortas palabras. Un funnel de conversión o embudo es como la ruta que nosotros diseñamos para llevar al usuario de un punto A un punto B. Nosotros queremos que la gente que no conoce a Eduardo está en un punto A, si o no, en desconocimiento del candidato, llegue a un punto B y es llevándolo al voto. Eso lo hacemos si llevamos a usuario en diferentes etapas, lo llevamos gradualmente hasta el punto B. Nosotros de entrada no le podemos decir a una persona, hola, conoce a Eduardo y vota por él y decir que ya llegó el voto. Jamás, pues eso no funciona así, pues porque así no se construyen las relaciones, aunque muchas campañas y muchas estrategias de comunicación creen que eso funciona así. Entonces nosotros diseñamos el funnel de conversión o el embudo para que la gente vaya de un punto A, que es desconocimiento, hasta un punto B. Un funnel de conversión está organizado en como en cinco fases, ¿sí o no? En cinco fases. La primera es la fase de conocimiento. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer en cualquier estrategia de comunicación, sea política, sea para vender algo, es darle a conocer a la gente el producto o la propuesta de valor, ¿sí o no? A eso le llamamos conocimiento. Ahí exponemos a la gente a unos mensajes para que conozcan de la propuesta, ¿sí o no? Perfecto, solo conocimiento. Eso se llama visibilidad de marca y etcétera, etcétera. Lo segundo es la fase de interés. Lo que sigue, la gente conoce de la propuesta, la tenemos que llevar a una fase en la que se interesen por esa propuesta. Ahí se hacen diferentes estrategias para que la gente muestre interés y demuestre su interés. Lo que sigue después de mostrar interés es que la gente ya está considerando si votar o no, o comprar el producto o no. La gente está en consideración. Y en ese sentido hay que tratar a la gente y enviarle mensajes según esa fase, según la fase de consideración. Si ellos están considerando, nosotros tenemos que enviarles mensajes, hacer estrategias para que se adecuen a ese estado en el que está el usuario. Ya el usuario está un poquito más como caliente. Luego la persona dijo, sí, quiero votar por él, ya está lista para hacer la acción, pero hay probabilidad de que se nos vaya. Puede ser ya en la semana de las elecciones, lo convencen de votar por otro, le regalaron una que está mal. Entonces hay que crear estrategias de retención con incentivos o creando como carácter de urgencia o de peligro, etcétera. Por ejemplo, lo que se hace acá al vender productos es crear descuentos. Entonces, cuando uno no compra, le mandan unos cupones, descuentos para que uno siga la acción. Y finalmente, pasamos a la acción, que es el voto, ¿sí o no? ¿Por qué se llama funnel de conversión o embudo? Porque al principio en la parte de arriba hay mucha gente y la gente que llega hasta el final de la acción es mucho más poquita. Entonces es como si fuera un triángulo inverso, una pirámide inversa. Al principio hay mucha gente y a medida que van pasando las siguientes fases, la gente se va saliendo del funnel. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Hacer que la mayor cantidad de personas pasen de la siguiente fase a la otra. Es decir, ensanchar la parte de abajo del funnel para que sea
muchas más las personas que lleguen. Eso se hace pensando en las diferentes partes de la estrategia. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Listo. Ese formato está ya concebido por ustedes, dice ICER, ¿Cuál? o fue idea de Santiago hacerlo así. Ok. Sí, porque el equipo es el que está en el territorio, es el que determina qué acciones sirven más o no Y de ellos son acuerdo los a las que, exacto, características. y ellos son los que conocen de esto, ellos saben todo esto, solo que O sea, el- simplemente la gestión de pronto en el caso mío sería de pronto ayudarlos como a concebir muy bien la estrategia. Ah, no, sí, sí, me refiero para casos siguientes. sí, Ellos, eso. ok. Listo, entonces, específicamente para este caso, Eduardo, este es el funnel, ¿cierto? Esta es como la estrategia. La idea con este diseño es crear todas las rutas que van a seguir los usuarios a través de la estrategia de comunicación. Básicamente, cuando uno diseña un funnel, es crear la ruta. Todo lo que ustedes ven acá, todas estas flechitas son rutas que van a seguir las personas llegando desde diferentes partes, ¿sí o no? Obviamente las personas van a llegar primero de la fase de conocimiento, porque eso es lo primero que se va a hacer. La fase de conocimiento es donde exponemos la propuesta. Entonces, vamos a ver como así rápidamente, bueno, no rápidamente, muy explicado, todo lo que se va a hacer para la fase de conocimiento, que es donde se centra un poquito fuertemente la producción y todas las estrategias, porque es la fase donde se consigue gente, ¿cierto? Entonces, lo primero que se plantea es hacer un concurso que se llame Héroes de Barrio, que es para reconocer a las personas del común que hacen aportes significativos. Ahí lo que se quiere es resaltar como a la persona del común, como resaltar esas características de la persona del común que hacen la diferencia. No se trata pues de los protagonistas, no se trata pues de las personas más importantes
del pueblo, de los superalcaldes, de los más letrados, sino de las personas del común que hacen cosas chéveres por la gente. Esto se va a hacer a través de microvideos. Y lo que se quiere hacer con esto es resaltar esa idea de que Eduardo es como la gente del común. ¿Y ven esto cómo se conecta con todo lo que acabé de hablar? Esto se relaciona directamente con esa idea de que queremos de que Eduardo empatice con las personas, sea más empático y que se relacione con las personas del común. Eso se haría a través de microvideos y la idea es que las personas voten por la persona más, voten por el héroe de barrio que se debería ganar un reconocimiento, ¿cierto? Idealmente eso se debería hacer en un sitio web, pero como no tenemos sitio web, yo propongo que lo hagamos en un formulario de Google, que es mucho más sencillo. Se puede enviar link por WhatsApp, por mensaje de texto y cualquier persona lo puede abrir. Entonces, ahí se les pediría el número del celular a ellos y pues como sus datos personales y ahí ya tendríamos todos los datos de las personas que participen del concurso, que esperamos que sean muchos. Toda la fase de interés ya es cuando la persona se interesó por esta primera fase de acá y ahí es donde si ya ellos están interés, nosotros les vamos a pedir los datos. Básicamente que en toda la fase de interés el trabajo es pedir datos y en todo se va. ¿Para qué? Para después seguir con el proceso del funnel, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿queda entendido esta primera parte que es lo del concurso de héroes de barrio? Sí. Listo. La segunda parte, de hecho, esto fue más una idea de ellos, pero yo se las ajusté un poquito más para que se ajustara más a una estrategia de recolección de datos, si no fuera una idea ahí como abierta, es el periódico provincial. A ellos se les ocurrió y dicen que desde la parte rural ellos se comunican todavía mucho de manera análoga desde como los periódicos y todo eso. Entonces ellos dijeron, ven, nosotros vamos a hacer un periódico, no sé qué, con las propuestas del candidato. Entonces yo dije, sí, qué chévere, pero eso cómo recolecta datos, cómo metemos a la gente al embudo con ese periódico. Bueno, madre, muy complicado. Entonces se ocurrió, entonces yo dije, bueno, pensemos en una forma de que pasen a la fase de interés, ¿sí o no? De que la gente que lea el periódico pase a la fase de interés y pueda seguir con el proceso del funnel. Y una persona, creo que es un candidato a concejal, se le ocurrió la maravillosa idea que a mí me pareció brillante, y es hacer un concurso con las personas que lean el periódico. ¿Cómo? Con una colillita al final del periódico, donde la gente tenga que rellenar sus datos, tenga que responder 3 preguntas y vaya y deposite eso puede ser en el pueblo, no sé, y que participen por algo, ¿sí o no? Que sea como un juego con 3 preguntas, que tengan. Exacto. Sí, es muy bueno. Entonces en el concurso se puede hacer una premiación por Facebook Live, pues ya se miraría cómo, pues la verdad eso no es el centro de la discusión, pero ya se organizaría, pero ya se cumplió con los objetivos que es generar la fase de conocimiento y la fase de los datos, recogerle los datos. Y ahí las personas seguirían en el funnel de conversión, ya pasarían a la siguiente fase, que era la de consideración. Perfecto. La otra es, bueno, esto del periódico presencial. A ver, yo veo, ustedes un segundito. Yo veo acá. A qué mensaje de Eduardo Castro va a estar conectada? O sea, todas esas estrategias, cada una de ellas va a estar conectada a un mensaje de marca. Bueno, como en el periódico se les va a mostrar propuestas, yo sugiero que ese periódico se enfoque en Eduardo Castro como gerente, ¿sí o no? Y que en ese periódico se muestren como las propuestas de lo que se podría hacer bajo la alcaldía de Eduardo. Entonces, esa estrategia le está apuntando a ese mensaje de Eduardo Castro es un gerente, ¿sí o no? Listo, perfecto. Lo que sí es. Sí. Este periódico presencial va a apuntarle a Eduardo Castro como gerente, el hacedor. Entonces, yo me imagino como que ese periódico que ellos ya lo tienen diseñado, habría que ver ellos ya cómo lo diseñaron, hay que tratar de que el mensaje sea muy claro. O sea,
si el objetivo del periódico es que la gente, hay dos objetivos, yo eso lo puse ahí en la descripción, ahora lo miramos. Los objetivos son, uno, que dejen los datos, y segundo, impulsar la imagen de gerente. Entonces hay que mirar que lo que yo le he puesto ahí se apunte a eso, ¿sí o no? Que no sea pues como Un poquito. hay que ver que ese periódico ya no tenga ahí pues un reguero de cosas y que no confunda al usuario, etcétera, sino que se enfoque en eso. Yo me imagino, por ejemplo, ese periódico debería tener como, no sé, unos renders o unas animaciones de obras que se podrían hacer, calles pavimentadas, el centro de innovación, bueno, todo, ¿sí o no? Para que la gente vea que con Eduardo eso se podría hacer. Listo. Lo que sigue fue también una idea que ellos estuvieron como conversando. Yo les dije, tratemos de hacer cosas como concursos, etcétera. Entonces a ellos se les ocurrió hacer un concurso de mascotas. ¿Por qué? Porque es lo más viral del mundo. Porque a la gente le encantan las mascotas, porque la gente locas con las mascotas, etcétera. Con eso, ¿qué hacemos? Podemos impulsar la imagen del candidato como un hombre de familia. Ahí el asunto Santiago, me respondes una duda de qué municipio es, en para la qué unión, municipio es candidato. en la Okay. Qué pena interrumpirte. tranquila, no. Si tienes más preguntas, me las haces. Listo. Sí, haga lo que más pueda porque después no haya. Sí, continúa con lo del concurso de mascotas. Listo, un concurso de mascotas. Miren que hasta el momento nada es como exponer a la gente como a publicidad, como a afiches, como videos promocionales, sino que son como estrategias muy participativas. ¿Sí o no? Con el concurso de mascotas vamos a hablar como que las mascotas hacen parte de nuestras familias. Esto es una estrategia que va mucho más dirigida a personas un poquito más jóvenes, unos perfiles mucho más jóvenes, para coger como ese votante un poquito más joven, ¿cierto? Porque ellos van a estar más abiertos a participar en un concurso de mascotas, a interactuar. Eh, la idea es que las personas inscriban a su mascota a través de correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp, y que los requisitos para inscribirse sea obviamente dejar sus datos. Ahí estaríamos primero recolectando los datos. Ajá. Segundo, vamos a aumentar la cantidad de gente en el Facebook de Eduardo, que eso es una preocupación que tienen ellos, de crecimiento en redes sociales. ¿Por qué? Porque eso va a atraer muchísimo tráfico a Facebook, mucho tráfico a Facebook. Listo. Y como estrategia para recolectar todavía más datos, la idea es que la gente, Santiago, ellos tienen presupuesto para hacer pauta en redes sociales. creo que sí, eso habría que preguntárselo, eso ya te lo preguntas tú. Creo que sí, y deberían, pues, aunque, bueno, no es mucho porque es que como es tan poquita la porción de votantes, creo que no van a necesitar mucho presupuesto, es realmente muy poquito, pero no creo que haya problema en Pero eso. puede ser efectivo que hagan pauta porque se segmenta nada más el territorio. Claro, De esta forma se podría llegar mucho más, de forma y lo más bueno es que no es directa. costoso, debe ser súper barato, primero porque allá nadie debe estar haciendo pauta, entonces Facebook cobra muy barato por eso, y segundo porque es muy poquita gente, entonces se puede pagar por mucho más tiempo, por tener varios días la publicidad, o sea, puede ser muy barato, entonces no creo que ellos tengan problema con eso.
Claro, aunque, por ejemplo, a todo esto se le puede pagar pauta para que aumente la cantidad de participantes en todo esto. Lo que pasa es que si tenemos, aunque sea poquito presupuesto, podemos lograr de pronto dos objetivos haciéndolo a través de redes sociales. Necesitamos aumentar comunidad. Es un objetivo que para ellos les preocupa y que lo tienen supremamente claro para poder hacerlo. Pero también estamos apuntando a dar a conocer algún evento o alguna actividad puntual que nos va a permitir un lead para nosotros después, que el mismo cliente pueda de pronto más adelante con los datos hacer remarketing, que eso es lo que ellos buscan, dejar los datos, o sea, quedarse con los datos de los posibles votantes. Eso. Sí. Ok. Listo, entonces la idea es como que alrededor de este concurso de mascotas se convoque a una jornada de mascotas y que esa jornada sea la forma de recolectar lead o datos de la gente. Entonces la idea es como invitar como a una jornada de vacunación. A mí se me ocurría como poner como 3 personas o 2 que hagan charlas sobre cómo entrenar mascotas, cómo evitar que la mascota llegue adentro, etcétera. Y que todas las personas que hagan parte de esto tengan que dejar sus datos. Esta es la forma de pasar, porque igual si no van a quedar datos de las personas que inscriban su mascota, con la cantidad de votantes en el concurso no tenemos todavía sus datos. Entonces la idea es como pasar a todas las personas a ese evento presencial y que lleven su mascota y que dejen sus datos. Okay. Lo otro es una cosa que ellos ya han hecho un par de veces y que les ha dado resultados, porque tienen muchas personas. El problema es que no han metido eso dentro de una estrategia y no han llevado a la gente a las otras cosas del panel, que son unas charlas de superación o de coaching. Fueron como 4 charlas sobre temas de familia, sobre temas de superación personal, etcétera, etcétera, como esa gente que es como coach, ¿cierto? Bueno, resulta que la gente le gustó mucho eso y que iba bastante gente, entonces la idea es que eso sea otra estrategia para captar gente. Ahí se va a, como son cosas más que todo familiares y son para adultos, y no sé qué, ahí se va a potenciar la imagen de Eduardo como hombre de familia, porque se habla de cómo tener como cosas, relaciones sanas con la familia, etc. Y cómo organizar como toda la vida al interior. Lo que yo he visto como ellos lo hacen y así debería hacerse es que, por ejemplo, dan una charla y luego el conferencista en algunos ratos hace referencia a Eduardo y lo invita al escenario. Así se asocia la imagen del candidato con los temas que ellos están dando. Eso, Eduardo siempre está en esas charlas y ya luego como al frente como que sacan a Eduardo y hablan de él y dicen, bueno, mire Eduardo, con tu familia se pues también no lo hacen. Es muy discreta la técnica, o sea, no es como directamente él hablando, sino que es como muy discreta para que la gente no sienta pues que la están tratando de convencer para un voto. Y yo tengo agua. Ok. Listo. Bueno. Y como estrategia de recolección de datos, obviamente las planillas de asistencia. Esto se puede mirar si funciona, puede ser efectivo un formulario de Google para que se inscriban y ya antes de que vayan allá dejen sus datos, pero se puede evaluar cuál de las dos funciona según el público.
de pronto se enredan mucho con el form, es que llenan las planillas de asistencia. Y ahí pasan a la siguiente fase del fondo, que ahora vamos a hablar. Listo. Lo otro, esto es súper bueno y creo que va a ser súper viral, es otro concurso sobre fotografías de las fiestas de la papa. ¿Qué pasa? Que el actual alcalde les quitó o no les hizo el festival de la papa. Entonces esa gente está como súper indignada porque las fiestas de la papa son súper importantes para ellos. Y era como la forma en que las familias se reunían, los vecinos, o sea, como que el tejido social se destruyó un poquito por eso de las fiestas de la papa, porque como que eran unas fiestas muy buenas y no las hicieron. Entonces es un tema que está en la opinión pública en el momento, y que va a apelar a ese mensaje de soy como tú o soy como tú, o sea, generamos empatía porque yo soy como tú en el sentido de que soy una persona del común, también soy campesino, también cultivé y también me importa como a ti que eres ciudadano del común las fiestas de la papa. Entonces vamos a hacer un concurso, todo ese concurso debe tener un trasfondo de que las fiestas de la papa van a volver con Eduardo Castro, dando ese mensaje pues impulsando ese mensaje pues de que él es como una persona del común y que genera empatía. De lograr una identificación. Exacto, identificación con las personas del común. Entonces la idea es como que las personas manden esas fotografías como memorables que tienen las fiestas de la papa y que gane pues la mejor. Todos esos concursos deben tener pues como un patrocinador o algo así para que no, la gente no piense que la campaña los está comprando. Y la forma de recolectar datos son las inscripciones del concurso vía WhatsApp o mensajes de texto. O en su defecto se podría evaluar la idea también de que sea con un formulario de Google. Tiene puros likes, las fotos que más tengan like, gana. Sí, la gente envía fotos como recordando momentos especiales de la ¿Cómo era el concurso de la papa? ¿Cómo eran? Ajá, ¿por qué no lo pudieron hacer? Eso es, pues estamos apelando como a dos. Como a la nostalgia, como a la tristeza, que embarrada, que no podamos tener más de eso, Además ¿no? es súper motivador porque las personas que, pues si lo quieren volver a realizar o quieren que se vuelva a dar, pues obviamente lo van a tener súper clave en su cabeza que el candidato pues es una opción, que si él queda, pues va a volver a hacerlo. Para él es importante. Eso, pueden usar eso para desligarse del alcalde y esta que sigue también lo puede usar para desligarse. Estos dos sirven para desligarse de los alcaldes. Hay que ponerlo ahí como muy claro para que ellos... ¿Tú estás grabando esto, Juan, cierto? Eso, sí, perfecto. Listo. Esta que sigue es para darle duro. Bueno, esta es para generar empatía de que él es una persona del común, ¿sí o no? El del concurso de las fotos de la pista de la papa. Este que sigue sirve para impulsar la imagen de gerente, ¿sí o no? De gerente. Aquí la idea es hacer como una serie de videos que se llame ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué no lo tenemos? Yo identifiqué un poquito que Oriente está teniendo como mucho desarrollo, pero que la Unión, no sé si sea una percepción general o solo de las personas que estaban ahí en la reunión, de que ellos se sienten como un poquito atrás, como que sienten que ese desarrollo no ha llegado. Y ahí, adicionalmente la gente de la Unión quiere mucho a su pueblo, entonces es como apelar a eso. Entonces la idea es de por qué no lo tenemos, por qué no tenemos una institución educativa aquí, o por qué no tenemos vías, no sé qué, o por qué, no sé, cualquier cosa pues que sea adaptable a ese municipio. No puede ser pues por qué no tenemos un metro, obviamente pues es muy difícil, y etcétera, pero sí obras civiles
que sí pudiera tener la unión y que no se han hecho porque no se han gestionado los recursos de la forma correcta. Entonces Van la idea más es, encaminados al desarrollo de cada municipio. exacto, exacto. Entonces la narrativa es la siguiente, ¿por qué no lo tenemos? Porque no se han gestionado los recursos correctamente. Necesitamos un gerente, eso es. Entonces, vea, Claro que ¿por sí. qué Y no con tenemos? él, obviamente, lo pueden desarrollar porque él sí lo Exacto, puede gestionar. exacto. Entonces, mm, mm. Entonces, ¿por qué no tenemos, no sé qué, las vías rurales pavimentadas? Porque no se han gestionado los recursos bien, se gastan en corrupción o se gastan en otras cosas, y por eso es que necesitamos un gerente en la alcaldía. Ok. Entonces, como esto es un poquito más de exponer a la gente a unos mensajes y no es una estrategia tan participativa, se me ocurrió la idea de crear como pregúntale directamente a través de WhatsApp o habla con el candidato directamente a través de WhatsApp. La idea es que Súper. esta gente que vea esto le haga se pegue con el mensaje, que en el final de los videos se diga, pregúntame cualquier cosa o escríbeme lo que tú harías a través de WhatsApp. Y si la gente tan vaya a WhatsApp y que le escriba al candidato. Exacto. Entonces Esa ahí está muy ganadora. De verdad que está súper chévere. está muy buena la cosa es ejecutarlo. Sí. Juan Pablo, tengo una duda. Cuando tú me... Ah, ahorita al principio me dijiste que ya el modelo había cambiado y que era como miti-miti, ¿cierto? Asesoría mitad y mitad de construcción. ¿Nosotros tenemos algo que ver con la ejecución de estas estrategias o solamente la construcción de estos planes en específico? Ok, ok. Aló. Hola, Max. Ok. ¿Qué? ¿Apareció quién? Parce, no te entiendo nada, en serio, no te escucho nada. listo, perfecto. No, Listo. no, Y no. finalmente, yo creo que esta es la que más me gusta a mí. No Y hay es, nadie todavía. No hay nadie todavía. el eslogan de ellos es O la ya. unión construye, ¿sí o no? El eslogan de ellos es la unión No hay construye. nadie. Eh, Ok. ¿Dónde sale? ¿Me lo podría poner mute, por favor? ¿Cómo? ¿Le puedes poner mute? Eh, listo. Entonces, me gusta mucho porque el eslogan de ellos es la unión construye. Entonces bueno, pues entonces construyamos la unión entre todos. ¿Y cómo lo construimos? Se me ocurrió, Juan, hacer algo similar o parecido a lo que se está haciendo con Antioquia 2050 o a lo que tengamos con Antioquia 2050, y es reunir las propuestas de todos los sectores como en un libro. Entonces la idea es como que a la unión le quede un librito, no tiene que ser muy extenso ni muy elaborado, que reúna propuestas e ideas de todos los ciudadanos.
Ujú, exacto. Entonces, ahí le da duro al mensaje de Eduardo de que él es como la persona, una persona del común y que representa a la persona del común y que empatiza con la persona del común. Le estamos dando duro a ese mensaje. Y segundo, es una estrategia durísima para conseguir datos. ¿Por qué? Porque las personas tienen que dar su propuesta en un formulario de Google o podemos ver si por correo electrónico, aunque por correo electrónico es más difícil que lo usen, o por WhatsApp. El caso es que la es eso. Entonces, envía tu propuesta y construyamos la unión. Y pues no, yo ahí como a la carrera puse que el libro se llame La Unión según la Unión, pero ya puedes mirar otro nombre para el libro, como más marquillero, etc. Entonces, que al municipio le quede un libro para las próximas décadas de cómo las personas piensan la unión en este momento y cómo quisieran que fuera su municipio. Y que la promesa de Eduardo sea un poco como que algunas de las propuestas que están ahí van a ser incluidas como dentro de su plan de gobierno. Bueno, a mí me parece súper poderosísima esa para construir datos y creo que es tal vez de las que más se puede viralizar, puede que se viralice mucho, ¿cierto? Listo. Esas son todas las estrategias para generar conocimiento e interés y recolectar como todos los datos. De ahí en adelante, todo se reúne bajo una estrategia que es cadena de mensajes de texto para generar consideración. Podemos considerar y hacer como un piloto, un pilotaje de WhatsApp, aunque el WhatsApp, siempre hay temores con el WhatsApp porque a veces puede parecer muy intrusivo. O sea, como que le escriban a uno directamente al WhatsApp algo que es tan personal y de una manera su vida personal puede ser muy intrusivo, entonces se puede ser muy intrusivo, entonces la idea es como evaluarlo, pero de entrada se puede trabajar con mensajes, cadena de mensajes de texto y llamadas, aquí me faltó poner, y llamadas automáticas, que sean como la voz de Eduardo hablando y todo eso. ¿Sí o no? Que no tiene que ser pues él como llamando y no que hay servicios para reproducir una llamada a diferentes celulares. Pues. Donde se apelen a mensajes de consideración, es decir, a que él siga dando como razones de por qué deberían apoyarlo aquí. Aquí a partir de este punto ya empieza un poco más a hablarse directamente más del voto, ¿cierto? En las partes anteriores ese tema está como en el aire, está por ahí metido como un troyano, pero no se le está pidiendo a la gente que vote. Aquí ya se le empieza a pedir a la gente que vote y se le empiezan a matar los gatillos mentales. ¿Qué gatillos mentales? De que si ya identificaron un gatillo mental, que es que él es muy un amigo del alcalde, entonces hay que matar ese gatillo mental acá. Si se identificó que es que él aún es como pasa por mala clase, hay que matar ese gatillo mental acá. Aquí ya se empieza a sentar un poquito más los mensajes directamente en lo que nos concierne, porque ya la gente está a este punto, ya lo conoció, ya mostró interés y ya tienen como una idea un poquito cercana de lo que es él. Ahora ya hay que hacer pues, como la proposición más directamente. Aquí ya se es un poquito más directo. Y finalmente, en la semana esto ya hace más que todo la parte de retención, se le da muy duro en la última semana de campaña y ya es hacer que la gente vote. Ahí ya se apelan a mensajes, ya mucho más de urgencia, algo así como, no sé, me imagino algo así como, se nos está acabando el tiempo y esta es la última oportunidad que tenemos de trabajar realmente por nuestro pueblo, ¿sí o no? Miren que ya es como la urgencia, como de madre, ya tenemos que hacerlo. O no nos dejemos ganar, o no sé, ya pensás que apenas más como con la urgencia. Aquí lo que se hace con las marcas cuando venden productos es dar como cupones o incentivos. Podemos ver o pensar en algún incentivo que les podamos dar a las personas por haber llegado ya hasta esta fase de retención. No recuerdo cuándo fue la última reunión, por ahí 2 semanas o 3.
No, eso tienen que hacerlo rapidísimo. Sí. Bueno, y finalmente, ya el día de las votaciones y el día antes, ya es un poquito más pedagógico. Es decir, eh, cómo dirigir el puesto de votación, cómo consultar su documento, cómo saber cuál es su puesto de votación, cómo votar. Yo creo, Santi, que desde la fase de retención tendríamos que iniciar con todo el tema de pedagogía para que las Sí, personas vayan memorizando cuál es la letra del voto. Sí, eh, desde la fase de retención debemos desde de la, aquí estoy incentivarles. hablando en la fase de retención, pero tú te refieres a la fase de consideración. Yo Pero hay que creo hacerlo de que forma muy sutil porque ellos no han tomado la decisión, pero sí lo podemos hacer y creo que sería bueno. Ah, sí, sí, toda la fase de retención hay que enseñarles y empezar a mostrarles o a meterles en su cabeza cuál es la letra por la que deben de y votar y cómo el se vota, eso. Madrugue, tal cosa, todo eso. Eh, Y, y ya con eso llegamos a nuestro punto ideal, que es el voto. Y así llevamos a la gente durante todas estas rutas hasta esta acción final. Ese básicamente es el funnel para Eduardo Castro. Ahora, yo ya todo esto, todas estas tácticas, las pasé al formato de planning. Entonces vamos a ver el formato de planning. El formato de planning es un cuadro de Excel, yo ya lo hice un poquito como más simple y más amigable para que cualquier persona lo pueda entender. Y básicamente lo que hace este formato, es operativizar todo lo que se puso en el funnel, es decir, para que cada quien sepa qué hay que producir, qué características tiene esa pieza, a qué mensaje de marca responde, cuál es el código de seguimiento de esa pieza, qué formato es y a qué nicho le está apuntando. Esto lo que hace es que nadie se ponga a inventar una pieza, no sé qué, y que la haga de otra manera a como está estipulada en la estrategia, porque ya vimos que si hacemos una pieza diferente y si no tiene el mensaje de marca que es, se nos está desbaratando la estrategia. Entonces, por eso, los mensajes deben ser muy cuidadosos. O sea, si estamos haciendo un concurso para construir la unión a los próximos 10 años, tenemos que hacerlo bajo el mensaje de marca de Eduardo Castro que queremos hacer, no es hacer ese concurso por hacerlo, ¿cierto? En ese sentido, eso debe estar súper operativizado. Entonces, yo acá ya puse todas las piezas y el desarrollo de esa pieza, poniendo, o sea, por ejemplo, bueno, pues entonces pues yo les explico ordenadamente este formato en qué consiste. Este formato consiste primero en definir los mensajes del cliente, que ya están definidos. Recuerden que son tres. Eduardo Castro representa los valores de la familia tradicional. Eduardo Castro es una persona sencilla, trabajadora y pujante, tal y como el resto de unitenses. Y Eduardo Castro es el gerente que necesita el municipio. Esos son los tres mensajes de marca, ¿sí o no? Eh, Ese es el branding, exacto. Luego tenemos unos nichos. Esos nichos se construyeron a partir de las características del votante. Se, se diferencian entre un perfil un poco más rural, un perfil un poquito más del casco urbano y según edades. Y aquí ya se pone el canal por el cual se va a distribuir esa información o se va a hacer esa actividad, el código de la pieza, es decir, la idea no es como que tú digas, bueno, muchachos, la pieza esta de donde hay que mostrar a Eduardo de esta manera ya está lista. Bueno, ¿y cuál pieza? Ay, pero ¿cuál es esa? No, que todo tenga un código de seguimiento. Esto lo manejamos así también cuando producimos cursos donde hay que producir mucha pieza. Entonces tú simplemente dices, muchachos, la pieza número 3 ya está lista. Ah, ya todo el mundo sabe cuál es la 3. Y si no saben, pues que vayan a este formato y miren cuál es para que no se tengan que echar cháchara de cuál es la pieza, que si no es, que no, que es la otra, que no, que esa no es. Bueno,
El tipo de pieza, yo aquí la voy a cambiar algo como pieza, contenido, pieza, contenido o táctica, porque un concurso no es una pieza, ¿sí o no? Listo. Entonces dice pieza, contenido o estrategia. Aquí dice pues como el formato que es, si es evento, ICAR, serie de videos, etcétera. Y aquí ya el desarrollo, ¿sí o no? Como la explicación más detallada de lo que es esa pieza. Esto lo coge el equipo de producción con tu coordinación y lo tienen que ejecutar. Entonces, charlas. Eso. Listo, entonces acá, o sea, acá está toda la información de la pieza, el evento académico. Santi, disculpa. ¿Y quién me entrega a mí la información del equipo de trabajo que ponen a mi disposición? Porque, por- sí. No, yo creo que no. Está Listo, todo súper claro. listo. Entonces, acá en este columna de desarrollo de la pieza, listo, listo. En esta columna se explican entonces las características de esa pieza. ¿Qué pasa? Que a veces la gente se enfoca, ay, tengo que hacer esto, listo, entonces me enfoco solo en esta columna, ¿sí o no? El trabajo es enfocarse en toda esta línea porque aquí está toda la información. Recordar a quién está dirigido eso es lo más fundamental. Y cuál es el mensaje de marca que le está apuntando esa pieza o esa táctica o ese contenido. Entonces es súper importante que el equipo de producción se enfoque en todo esto
para que la pieza realmente cumpla con su objetivo. Y listo. Entonces acá, como pueden ver, aquí hay una franja amarilla que dice conocimiento, es decir, esto está dividido como por las fases del funnel. Aquí está consideración y retención. Entonces acá también está pues lo que hay que hacer en términos de mensajes de texto, etcétera, etcétera. Entonces aquí está todo pues como lo que hay que hacer. Igual lo pueden revisar con el equipo, retroalimentarlo y añadirle una o varias cosas que consideren pertinentes para llevar a cabo esas estrategias que están ahí estipuladas en el funnel. Listo. Y ya eso básicamente es Listo, Santiago. lo que se tiene planeado para la estrategia. Algo claro, importante. Está la estrategia para conseguir votos de opinión, ¿sí o no? Hay otra cosa que es todo lo que tiene que ver con gestión de comunidad en línea o community manager, que es como postear diario, poner dónde está el candidato, postear como todo lo que tenga que ver con el manejo de redes sociales. Eso no está incluido dentro de este plan, ¿sí o no? Y eso lo hace una persona que está encargada pues de las redes sociales. Eso para que lo tengas en cuenta. O sea, el Pero, hecho de que pero la sí. persona hace parte de nuestro equipo o hace parte del equipo No, de claro, Eduardo. es parte del equipo porque además todo esto finalmente también tiene que ver con redes sociales, ¿sí o no? Sin embargo, esto no es como la parrilla o el cronograma de publicaciones diario de las redes sociales, porque allá sí Sí, claro. sí. Pero esto sí afecta a la parrilla de Claro, programación del community. Va directamente ligado. listo. Entonces, eso para que lo tengan pues claro, esto no quiere decir pues que entonces no se va a publicar nada más en redes sociales y pues igual se sigue haciendo acá. Listo. Esto es, ¿alguna pregunta o comentario final? Pero si no se vieron el video, cancela la reunión. O sea, que sea un requisito, no avances en nada si no vieron el video, porque es importante. Claro que sí. Ok.
Sí, o sea, el primer paso en este momento es comunicarme con Eduardo a ver qué equipo va a poner a mi disposición para poder coordinar con ellos todo lo que tenemos que hacer. Claro, ok, listo, perfecto, Juan Pablo. Bueno, gracias a ti. Santiago, muchas Listo. gracias. Bueno, Con mucho gusto, estoy súper atento para cualquier pregunta que listo, tengas. Santiago, mil gracias. Listo, que les vaya bien. Chao. Hasta luego, feliz día.